y de repente se frustra. ¿Por qué? Porque lo que la otra persona dice no va de acuerdo a lo que usted tenía pensado. Entonces usted comienza a desbalancearse, ¿verdad? Y a tomar ciertas actitudes, y lo vamos a ver cómo uno reacciona al conflicto. Bueno, este conflicto se puede mostrar, digamos así, en discusiones hostiles. No discutir no necesariamente es malo. Hay discusiones sanas, discusiones saludables. Cuando uno está hablando de diferentes puntos de vista, eso se llama una discusión. Pero puede haber un buen ambiente en medio de una discusión, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad, en un trabajo, uno puede estar discutiendo un tema en buenos términos, pero el conflicto, cuando surge un conflicto, estas discusiones se vuelven hostiles, se vuelven gravosas, se vuelven pues incómodas, ¿verdad? Y esto nos lleva a veces a peleas, pleitos, como dice la Biblia, ¿verdad? Esto nos lleva a pleitos, y a veces esto también nos va llevando a rencillas entre una y otras personas, demandas legales o divisiones. Y si analizamos esta palabra conflicto, hermanos, ustedes se dan cuenta que esto se da en todo ambiente. Como ya dijimos, se da en la familia, se da en la comunidad que nos rodea, se da también en el trabajo, se da en cualquier lugar donde nosotros estemos o donde haya más de una persona. Seguramente va a haber un conflicto porque todos pensamos diferentes, y si no sabemos cómo manejar esas diferencias de opiniones, nos puede llevar a un conflicto grave. Entonces, viendo lo que es un conflicto, veamos ahora qué causa un conflicto. Vamos a ver por lo menos 4 causas del conflicto. Y yo quisiera que aquí ustedes participen. Voy a pedirle, por ejemplo, aquí a mi hermano Edgar Cojón, que lo veo aquí en pantalla. ¿Cuál es la primera causa, Edgar, de los conflictos? Dice que la primera causa de los conflictos son los malos entendidos, Ok, producto de una mala comunicación. muy bien, gracias, Edgar. Por ahí bien dijo Saskia, ¿verdad? La comunicación es clave. Y si no hay una buena comunicación, esto va a dar un conflicto, va a dar paso a un conflicto. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de una mala comunicación? A veces, miren, esto de la comunicación es algo bien interesante, porque a veces se da, como vamos a ver ahí, los malos entendidos, porque tal vez una palabra que dijo alguien, para ella no era malo, pero para la otra persona esa palabra era ofensiva, ¿verdad? Y se quedó con el malentendido y comienzan a discutir, y por qué me dijiste esto, por qué esto. Eso se da mucho cuando hay diferentes culturas, ¿verdad? Así conviviendo. La comunicación es clave, pero tenemos que ver muchas cosas de la comunicación, no solamente las palabras, la comunicación verbal. Hay un libro que leí hace muchos años, hace algunos años, que se llama El amor no basta. Este libro lo escribió un psiquiatra, no es cristiano el libro, ni el psiquiatra tampoco, pero habla de lo delicado que es la comunicación entre parejas, entre los matrimonios, y cómo la forma de expresarse y la forma de actuar tiene que ver con el contexto en el que fue criado, ¿verdad? Entonces, la persona habla y se comunica de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su manera de ser, de cómo fue la familia, el contexto social, y a veces esto choca con la otra persona. Entonces los problemas matrimoniales, decía este autor, en realidad ni son tan graves, sino que se hacen graves por la mala comunicación, por una comunicación que no está del todo clara. Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta esto, hermanos, porque no solo estoy hablando del matrimonio, sino que en la amistad, en el trabajo, quizás usted le quiso decir algo al jefe y el jefe entendió otra cosa.
le quiso decir algo a un amigo o amiga y la persona entendió de otra manera, o le dijeron algo a usted que usted entendió mal y ahí se vuelve poco a poco el conflicto. Bueno, la segunda causa del conflicto, ¿cuál es? Vamos a ver aquí, Angélica, ¿nos podrías tú decir, por favor? Diferencias, dice, valores, metas, dones, llamados, prioridades, expectativas, intereses u opiniones. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Esto se da también en todos los ambientes en que nos movemos, pensando en el trabajo, en el ministerio, dentro de la iglesia. Las personas a veces no tenemos las mismas metas, no tenemos los mismitos valores, a veces pueden variar nuestros valores o le damos más importancia a un valor que a otro y la otra persona le da más importancia a un valor, ¿verdad? Que no a nosotros no nos es tan importante, o sea, hay diferencias. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos y a veces queremos que la gente haga de la misma manera que nosotros hacemos las cosas. No todos tenemos el mismo llamado, las prioridades, expectativas y ya dijimos diferentes opiniones, ¿verdad? Entonces las diferencias, aunque se oye muy fácil o muy insignificante, las diferencias pueden llegar a ser una gran causa del conflicto. Luego vemos la tercera causa son las competencias por recursos limitados como el tiempo o el dinero. Son fuentes de disputas familiares, iglesias o empresas. Y esto es una realidad. La competencia existe donde hay un grupo. Lastimosamente hay personas que quieren sobresalir, que quieren hacer las cosas a su manera y empiezan a tener competencia con otros por celos, por envidia, por el acoso laboral, ¿verdad? Entonces, esto nos puede llevar a un gran conflicto. Luego vemos la cuarta causa, son las actitudes o los hábitos pecaminosos, hermano. Bien dice la Biblia que de nuestro corazón, de nuestra pecaminosidad, salen los pleitos, salen las discusiones, las divisiones. Entonces, por lo menos aquí hay muchos más, pero por lo menos aquí vimos 4 causas del conflicto. Ustedes van a tener aquí su material más al ratito cuando terminemos la clase, entonces no voy a retroceder porque ahí van a tener esto, ¿verdad? Pero fueron 4 causas del conflicto. Bueno, pues entonces veamos ahora, después de ver las causas, veamos quiénes son los implicados en el conflicto. Yo aquí agregué uno porque no estaba, pero yo sí creo que es muy importante que hablemos de esto. Miren, aquí los implicados en el conflicto, empecemos por el ofendido. Por ahí dijo al inicio la hermana Marta, los conflictos son de dos. Sí, es verdad. A veces 2 personas lo inician, ¿verdad? Pero vamos a ver que también pueden haber ciertas personas alrededor que ocasionan conflictos. Entonces, el ofendido, ¿verdad? Aquí vemos al ofendido, el ofensor y los testigos. Cada uno de estos tiene una responsabilidad en el conflicto. Sabemos que básicamente son 2 los que están implicados. El ofendido. ¿Qué pasa con el ofendido? ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente usted cuando le ofendieron? A ver, alguien me puede decir, nos puede decir, ¿cómo se sienten ustedes cuando usted es el ofendido? Que alguien dijo algo o hizo algo y le cayó así como que ese puñal en el corazón, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted al ser el ofendido? Muchas veces enojado, otras veces triste. Muy bien. A ver, provoca enojo, provoca tristeza, provoca frustración, ¿verdad? Resentimiento también. Muy bien, resentimiento. Esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta porque una persona
quiero que vayamos a Mateo 18:15. Alguien, por favor, hermano Edgar, usted va a ser el lector esta noche, en este momentito. Léanos, por favor, Mateo 18:15. ¿Qué dice ese versículo? Lo sabemos de memoria quizás, pero lo vamos a recordar ahorita. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien, fíjense lo que dice, si tu hermano peca contra ti, entonces ahí quiere decir que a él lo ofendieron, pero realmente, seamos honestos, muchas veces cuando nos ofenden, es muy raro que nosotros tomemos la iniciativa de ir a arreglar el conflicto. Entonces, siempre estamos esperando que, él me ofendió, él tiene que venir a pedir perdón, ¿verdad? Pero desde el punto de vista bíblico, eso no es así, porque la resolución de conflicto debe ser de ambas partes, ¿verdad? Por eso dice ahí la palabra, y Jesús lo dijo, ¿verdad? Si alguien peca contra ti, ve y trata de arreglar la situación, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo hacerlo. El ofensor, cuando usted ofende, muchas veces, o nosotros ofendemos, a veces nos hacemos hasta la víctima, ¿verdad? No, tratamos de justificar. Yo ofendí porque tal cosa sucedió. Es que me hicieron esto y por eso yo reaccioné de esta manera. Siempre el ofensor trata de justificar la situación, pero ¿qué dice la Biblia en Mateo 5:23, hermano Edgar? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, otra vez, si alguien tiene contra ti algo, ve y arregla la situación, porque si alguien tiene algo contra ti, a lo mejor fui yo quien o alguien tiene algo contra mí, a lo mejor fui yo quien ofendió a esa persona, ofendió a esa persona. Entonces, aquí es de las dos vías, hermanos. Aquí la Biblia, el Señor Jesús no nos da escapatoria. De las dos maneras, seas el ofendido o seas el ofensor, los dos tenemos que tratar de arreglar la situación de la mejor manera. Ahora, yo agregué esta parte de los testigos. Vamos a Gálatas 6:1, porque en un conflicto muchas veces están las personas alrededor, ya sea en la familia, sea en la iglesia, en el trabajo, y a veces tenemos muy metido esto de que no, yo no me voy a meter en ese problema porque ese problema es de ellos y yo no me meto. Pero, hermanos, miren, cuando hay un conflicto mayor y cuando está habiendo un conflicto que está alcanzando a más personas, nosotros tenemos cierta responsabilidad en el asunto. Y más nosotros, cuando estamos dirigiendo o estamos en un equipo de trabajo, de ministerio, y vemos que hay problemas en el ministerio, en un equipo de trabajo, yo no me puedo quedar a un lado. ¿Qué nos llama a hacer Dios en su palabra? Veamos qué dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, gracias, hermano. Ese versículo casi siempre lo usamos para decir cuando hay que ir a confrontar al hermano que está en pecado. Y no, hermanos, este versículo está metido en un contexto donde nos está llamando el apóstol a mantener el orden, ¿verdad? Espiritual, también a nosotros los líderes, nosotros que nos creemos espirituales, entonces tenemos la responsabilidad de ir y hablar con las personas que están ocasionando conflicto o tratar de ayudar a los demás a arreglar ese conflicto. Por algo estamos aquí tomando este módulo de consejería, de coaching y mentoría, porque estamos aprendiendo a ayudar a otros. Entonces, si nosotros somos testigos de un conflicto, hermanos, tenemos que estar bien aferrados al Señor con el Espíritu Santo y la sabiduría que Él nos da
y saber cómo intervenir en un momento cuando vemos que hay un conflicto que está creciendo y saber llegar a tiempo. Ahora, veamos entonces la confrontación, porque cuando estamos hablando de resolución de conflictos, forzosamente tenemos que hablar de una confrontación. Pero esta palabra confrontación, casi que estoy segura que aquí a todos como que nos choque esa palabra, ¿verdad? Como que resuena en la mente y se siente fuerte esa palabra, confrontar. Pero hermanos, fíjense que no, realmente esta palabra es una palabra muy bonita y deberíamos de tomarla desde el punto de vista positivo, porque miren, esta palabra significa desde su origen, significa con, es estar juntos o acompañar a alguien. Por eso el con es como que estás a un lado de la persona, estás acompañando, es estar junto a alguien. Y la palabra from quiere decir enfrentarse. Por ahí dijo, al inicio dijo Ingrid, ¿verdad? Enfrentar. Enfrentar es estar o encontrarse cara a cara, pero no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento o estar cara a cara para pelear. Eso no significa que hay un pleito. El estar frente a frente al otro no significa que debe de haber un pleito. La confrontación es simplemente estar cara a cara para resolver un asunto de la mejor manera, con una buena actitud. ¿Por qué hasta aquí, hermanos? Hasta ahorita vamos a seguir con más cosas, pero hasta este momento, cuando hablamos de confrontar, ¿por qué entonces pensamos que el arreglar un conflicto tiene que ser algo difícil? ¿Por qué tiene que ser algo vergonzoso o algo que nos quita la energía espiritual y emocional muchas veces? ¿Qué piensan ustedes? Una persona que nos diga, ¿por qué se hace tan difícil la confrontación o resolver un conflicto? ¿Qué piensan? Habla. Yo Sí, creo claro. perdón, yo creo que la mayoría no estamos acostumbrados a que alguien venga y nos diga que tiene un problema con nosotros. Pasa mucho, me he dado cuenta que entonces lo toman uno por sorpresa o los tomamos por sorpresa. Entonces hay como una barrera tal vez. Entonces es muy difícil porque es poca la gente que lo hace y como nadie lo hace, entonces uno cree que esa persona tiene un problema con uno y tal vez no, solo como decías tú al principio, hice algo que ni siquiera me di cuenta que le ofendió y viene y nos dice, mira, fíjate que, ¿y por qué hiciste esto? Yo me di cuenta y tal vez uno ni se acuerda, pero esa confrontación, como no estamos acostumbrados a eso, es como un choque. Entonces, Así es. lo que tú decías, viene uno y empieza, no, a dar excusas o algo. Incluso muchas veces el conflicto se genera cuando invalidamos los sentimientos de alguien más. Eso de invalidar al otro, decirle, ay, por lo que te enojas, por lo que esa invalidación yo creo que genera un conflicto más grande. Estamos muy reacios a veces a escuchar a la otra persona y bueno, y decir, bueno, sí, mira, no me di cuenta y bueno, entonces arreglarlo, ¿va? Pero la mayoría no estamos acostumbrados a esto, a que alguien venga y nos diga que algo le afectó, ¿verdad? Tal vez no que le causó mayor problema, pero que sí le afectó. Entonces ahí es donde esa confrontación no es agradable, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Egla, y tienes toda la razón, ¿verdad? No estamos acostumbrados a que alguien tome la iniciativa y ponemos una barrera, ¿verdad? En resumen de todo lo que tú dijiste. José, vi que levantaste la mano. Sí, a veces, bueno, yo creo que casi siempre cuando nos atrevemos a confrontar a alguien, lo hacemos desde una posición de yo tengo razón y tengo que ver cómo te hago cambiar a vos, ¿verdad? En vez de llegar con una actitud de encontremos un campo común, ¿verdad? Entonces acaba la confrontación y inmediatamente ya se vuelve un conflicto grande porque no entramos con la actitud adecuada. Eso tiene mucho que ver, la actitud, ¿verdad? Y sí, gracias, José. Y pensando en esto que ustedes han comentado, Egla y José, veamos entonces
vamos a ver algo más adelantito, pero veamos aquí que el conflicto nos puede llevar a una oportunidad. Del conflicto a oportunidad. El conflicto no necesariamente nos tiene que cegar el mundo, ¿verdad? Y nos tiene que votar ahí, de quedarnos ahí nosotros en pausa para toda la vida por este conflicto. No, el conflicto, ese conflicto, si lo sabemos manejar sabiamente, nos puede llevar a una gran oportunidad de aprendizaje. Y vamos a ver más adelante cuáles son esas oportunidades. Pero veamos aquí que cuando los cristianos, nosotros, miren, somos llamados, los hijos de Dios, somos llamados a cultivar la paz, a ser pacificadores. Y hermanos, si somos llamados a ser pacificadores, ¿por qué entonces hay tantos problemas entre los cristianos? Yo conocí hemos conocido creyentes que tienen empresas y lo que menos quieren es contratar a gente cristiana porque se vuelven problema. Entonces, nosotros somos llamados a ser pacificadores y nosotros podemos convertir un conflicto en una oportunidad para fortalecer las relaciones, para preservar los recursos valiosos que Dios nos da y hacer de sus vidas un testimonio del amor y del poder de Cristo. Miren, esto no es fácil. No es fácil desde nuestra perspectiva humana, porque cuando hay un conflicto entre personas, es bien difícil. A veces tomamos partido, ¿verdad? A veces tenemos que ser muy sabios porque ¿quién de aquí no ha estado en medio de un conflicto? Yo creo que todos hemos estado. Hemos sido los protagonistas del conflicto o hemos estado alrededor. Y es muy difícil a veces llegar a este punto de pacificadores, de ser pacificadores. Debemos de tomar esta oportunidad para poder fortalecer nuestras relaciones. Y a veces bien dicen que después de un buen pleito, dicen, viene una gran amistad. No debería de ser así, pero se puede arreglar un conflicto con ciertas personas y después llegar a fortalecer la amistad. Yo siempre he creído que cuando la amistad es verdadera, pase lo que pase, se va a llegar a un buen arreglo, ¿verdad? Pero también a veces cuando pasan este tipo de conflictos, no quiere decir que vamos a tener la gran amistad con la otra persona, pero sí podemos tener buena relación. Es diferente, ¿verdad? Podemos llegar a tener una relación educada, una relación normal, tranquila, ¿verdad? Saludable, y se acabó el conflicto, ¿verdad? Entre esas personas y nosotros. Esto, hermanos, tiene que hacernos ver que es una oportunidad de dar un buen testimonio del amor de Dios. Bueno, pensando en esto, veamos cómo ves tú los conflictos, cómo vemos cada uno de nosotros los conflictos. ¿Lo vemos como un obstáculo peligroso o como un obstáculo a conquistar? Tal vez se nos hace algo tan difícil de arreglar el problema que mejor nos alejamos y mejor no queremos hacer nada al respecto porque es algo muy complicado de arreglar. ¿O lo ves como esa oportunidad para resolver los problemas de una manera que honre a Dios y que puedas que haya beneficio a los demás, que haya una oportunidad para que los demás también puedan crecer y ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva bíblica. Y miren, aquí hay 4 pilares. Vamos a entrar ahorita a un tema más profundo, pero yo quería tomar en cuenta estos pilares de la pacificación. Tenemos que tomar en cuenta estos 4, si quiere llamarle pilares o 4 pasos, llámelo como usted quiera. Pero antes de llegar a esa reconciliación, a esa confrontación, si le queremos decir así, pensemos en estas 4 cosas. Glorificar a Dios. Esta situación, este problema o conflicto me debe de servir para que yo glorifique a Dios. De la manera en cómo yo lo voy a resolver,
debe de ser de una manera adecuada para que yo pueda glorificar a Dios. Eso es lo primero. Si llevamos esto en nuestra mente, miren, la perspectiva va a empezar a cambiar, porque bien dijo José, ¿verdad? A veces cuando uno dice, voy a ir a confrontar a la persona, ya voy con todo y el machete, dirían por allá, ¿verdad? Voy con todo para decir mi punto de vista y yo te voy a hacer cambiar, ¿verdad? Llegamos con una actitud de orgullo. Y en cambio, cuando nosotros nos vamos enfocando que yo quiero glorificar a Dios, mi actitud comienza a cambiar. Lo segundo, saque la viga de su ojo, pensando en lo que decía en Gálatas 6. No vaya a ser que nosotros caigamos en lo mismo que la otra persona ha caído y pequemos o actuemos de la misma manera. Saque la viga de su ojo. No puedo ir a confrontar al otro sin antes ver mi vida, cómo está. Tengo que pensar cómo es mi actitud, tengo que pensar cómo ha sido mi actitud hacia la persona. ¿Qué he hecho yo para que la persona se ofenda? O si yo fui el ofendido, tengo que ver cuántas veces no he ofendido a los demás. ¿Cuántas veces yo no he cometido el mismo error que la otra persona, de seguro? Entonces, veamos delante de Dios cómo es mi vida, ¿verdad? Analicémonos primeramente antes de ir a confrontar o a reconciliarnos. Tercero, vamos con una actitud humilde para restaurar a la persona humildemente. Hermanos, miren, cuando lastimosamente en nuestros contextos cristianos, en las iglesias, ministerios, hemos visto cuántas personas, estoy segura que aquí todos hemos visto cuántas personas se han alejado de Dios y de las iglesias por la manera en cómo tratamos de restaurarle. A veces a las personas allá al frente los ponemos para que todo el mundo los acuse, ¿verdad? Cuando cometió algo malo. Y la palabra de Dios no dice eso, dice que debemos de hacerlo con humildad. Restaurar es volverlo a la utilidad que tenía antes, ¿verdad? Como ese hueso roto, ustedes ya han escuchado esa ilustración, como cuando un hueso se rompe, la palabra restaurar que se usa aquí en la Biblia es cuando ese hueso se rompe, es volverlo a su lugar, volverlo a poner a su lugar para que vuelva a funcionar de la misma manera, ¿verdad? Cuando usted restaura algo, no es para dejarlo a un lado. Si usted restaura un vaso, una taza, lo que sea, es para volverlo a utilizar. Y a veces a las personas lo que menos hacemos es volverlos a su estado normal como debería de estar, ¿verdad? Como un hijo de Dios, y más, bueno, si no es una persona que asiste a la iglesia, pero igual tenemos que ayudarles a restaurar su vida con humildad. Y el cuarto paso, digamos así, es que usted debe de ir y reconciliarse. No nos podemos quedar, hermanos, con eso de que algún día pasen los años, pasen meses, días, semanas, lo que sea, pero algún día voy a ir, algún día voy a pedir perdón o algún día me van a pedir perdón. Muchas veces nosotros nos quedamos con eso, ¿verdad? Algún día y nunca llega ese día, porque nos cuesta dar ese paso de ir y reconciliarnos con la persona. Haga todo lo que está de su parte, como dice en Romanos, ¿verdad? Que dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En cuanto dependa de usted, no depende del otro, depende de usted. Si el otro rechaza, ya no es problema suyo, pero usted hizo lo que estaba a su alcance, ¿verdad? Y ahí esa parte es la que a veces no llegamos a ese paso, ¿verdad? Porque tenemos temor o tenemos vergüenza, tenemos miedo. Bueno, ahora tomando todo lo anterior, miren, aquí vamos a ver 3 maneras de responder a los conflictos. A esto se le llama la loma resbaladiza.
Es bien interesante este esquema que nos presenta aquí el autor del libro de Pacificadores, porque aquí, y es muy real, vamos a irlo viendo poco a poco todo, pero miren, son 3 respuestas que se dan ahí. La ideal, la respuesta correcta, digamos así, es la que está en el centro. Es la respuesta de paz, hacer las paces. A eso nos ha llamado Dios, ¿verdad? A ser pacificadores. Pero hay un lado, el lado azul, donde dice respuesta de escape. Hay personas que escapan del problema, del conflicto y simulan la paz. Aparentemente buscan la paz, pero en realidad lo que está haciendo es escapando del conflicto. Y por el otro lado, la respuesta de ataque, que es el lado rojo, la respuesta de ataque, esa respuesta es muy complicada, difícil, porque esto es romper la paz, es romper todo lazo que nos pueda ayudar a resolver el conflicto. Vamos a verlo poco a poco. ¿Por qué se llama la loma resbaladiza? Miren, la loma resbaladiza es porque, si ustedes se dan cuenta, y hay una flecha arribita, que es una flecha roja, que si nosotros debemos de buscar el centro. Esa es la punta de la loma. Ahí es el lugar correcto donde nosotros debemos de llegar a la hora de resolver un conflicto, pero poco a poco uno se puede ir hacia un lado, puede caer, ¿verdad? Se puede resbalar hasta el lado rojo, con tal de ganar el conflicto, usted se puede ir poco a poco hasta caer al fondo de ese lado, o al otro lado, al contrario, al lado azul. Usted se puede resbalar por ese lado y llegar a la respuesta de escape y llegar hasta el fondo. Veamos ahora, miren, ahí cuando estamos en la mitad, en medio de la loma, o sea, en el punto más alto de la loma, ahí está, en la respuesta de paz, ustedes pueden leer ahí que está la mediación y la negociación. Ahí hay una pacificación personal. En la forma personal, nosotros buscamos negociar con la otra persona. Buscamos reconciliación con la persona. Y buscamos también pasar por alto las ofensas. Vamos a ir viendo cada una de estas, ¿verdad? O llegamos al otro punto. Si usted se pasa de esa parte, con cuidado, porque puede resbalarse a la respuesta de escape, que es negar el problema. Fíjense qué tan, es una línea muy divisoria, muy finita, esa línea que divide, es muy finita, el pasar por alto y la negación del problema. Vamos a ver ahorita por qué. Luego, si usted va para el otro lado, está la respuesta de reconciliación, que es correcto. Estamos todavía dentro de lo permitido que dice la escritura, la Biblia, la respuesta de la paz, ¿verdad? Está la mediación, el arbitraje y la rendición de cuentas, ¿verdad? Pero si usted se pasa un poquito de eso de la rendición de cuentas, puede llegar a la agresión y comienza a resbalarse hasta llegar al punto más abajo del área de esa respuesta por ganar el conflicto. Con tal de ganar el conflicto, usted se va y se resbala. Veamos poco a poco a qué se refiere a esto. Miren, veamos las respuestas del conflicto, al conflicto que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y usted, yo quiero que usted vaya haciendo el ejercicio y que se vaya autoevaluando y que usted pueda decir, yo tiendo a irme por este lado, y vea usted en qué cosas tiene que ir cambiando en su propia actitud para resolver los conflictos. Ok, la respuesta de escape. Ya vimos que era el lado, ¿verdad? Contrario ahí. Entonces, miren, esa parte es la negación. Comienza con la negación. Es pretender que el conflicto no existe. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que muchas veces dicen, no hay ningún problema. Pero yo veo que tal vez su esposa o el esposo o un amigo le dice, yo veo que la relación entre ustedes está como medio rara, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa en este ministerio? ¿Qué pasa en este equipo? Y hay gente que dice, no, aquí no hay ningún problema, todos nos llevamos bien.
podemos caer en eso, con tal de eso de que hay que pasar por alto las ofensas, podemos caer en la negación y pretender que todo aparentemente está bien, pero por dentro hay un gran conflicto. La otra respuesta es huida o escape. ¿No le ha pasado a usted que trata de huir del problema? Y esto significa poner fin a varias cosas. Muchas veces por huir del problema decimos, no, mira, ya no hablemos de este tema. Ahí lo vamos a hablar la otra semana, ¿verdad? Cuando estés más tranquila. No, ahorita no es el momento. Mejor me voy y se va a dar la vuelta, ¿verdad? Ahí a caminar y ya regresa y como que nada pasó, ¿verdad? Pone fin al problema supuestamente diciendo que ya pasó, ¿verdad? Eso a veces es huir, pero lo único que está pasando es que está posponiendo una adecuada solución. Esto no solo se da en los matrimonios, se da en las relaciones de familia, se da en las relaciones de amistad, se da en el trabajo y en la iglesia. ¿Cuántas veces no se dan cuenta, no nos damos cuenta de problemas dentro de la iglesia, que hay problemas con ciertas personas y uno le saca la vuelta en buen chapín, ¿verdad? O en buen salvadoreño, le sacamos la vuelta al problema y mejor ahí te lo dejo, ¿verdad? Que otro lo arregle, yo no, ¿verdad? Otro que esté más capacitado que lo arregle y yo me hago como dicen, ¿verdad? Cabalgando en caballo blanco, decía mi abuelito, ¿verdad? Que todo bien, todo alegre, saludando a todo el mundo, porque no quiero enfrentar los problemas, mejor le huyo, ¿verdad? La respuesta de escape también puede llevar a una persona hasta este punto, hermanos. Fíjense qué delicado es el suicidio. Cuando una persona pierde la esperanza de resolver un conflicto, esta persona puede desestabilizarse tanto emocionalmente y espiritualmente que busca el escape en quitarse la vida. Esta manera nunca debe de ser la solución. Ni siquiera debería de pasar por nuestras mentes. Pero hermanos, ¿cuántas personas no han llegado a este punto por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas en el trabajo, porque se sienten incapaces de arreglar una situación? Yo recuerdo de hace muchos años, allá en Guadalajara, en la colonia donde vivíamos, estaba el parque de la colonia y enfrente había una casa muy, muy bonita, había una casa de 2 pisos y de repente esa casa, una gran tragedia sucedió. Encontraron a la señora, vivía la señora con su hijo era joven, ya saliendo del colegio creo que iba, y la señora estaba separada, estaban divorciadas, y la señora se suicidó ahí, en su propia casa. Su hijo la encontró. Decían, ¿verdad? Ahí los vecinos de la colonia, que eran pues una colonia muy, muy unida, los vecinos realmente se conocían desde hace muchos años, decían que la señora se había quitado la vida por cuestiones económicas, que ya no tenía cómo mantener a su hijo y quizás otros problemas, ¿verdad? Definitivamente. Pero qué triste, hermanos, qué triste llegar a este punto porque sí existe, es una realidad. Entonces nosotros estamos aquí en esta clase para aprender cómo ayudar a otros, ¿verdad? Y saber evaluar en qué momento están en la cuestión de resolución del conflicto y poderlos guiar, pero también para que nosotros aprendamos. Susi, Ahora, vea, ¿sí? ¿puedes dejar de compartir pantalla un momento? Disculpa, para poderlos Claro. ver por lo que voy a hacer. Ok. Gracias. Hermanos, es bien intenso lo que acabamos de ver ahorita con relación a la tristeza profunda, porque llegar al intento de quitarse la vida no es solo porque, ay, no pude resolver la situación, no, hay una tristeza profunda en el ser humano que ya no puede decidir. Es decir, no está facultado para decidir y quiere ir por lo que es más fácil y más sencillo, y que es acabar el problema. Entonces, a mí me saltan las antenitas con esto que estamos viendo, porque
¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando incluso con nosotros a esta edad? Con la capacidad de poder resolver un conflicto o no resolver un conflicto. Cuando tenemos el problema, la presión allí y entramos en visión de túnel y no vemos para ningún otro lado. Sabemos que uno ve para arriba, pero cuando está pasando una situación difícil, ni ver para arriba le funciona. No me malinterpreten. Sí funciona, pero a mí no me está funcionando. Entonces me va a llevar a un punto de llevarme a tomar una decisión y eso es donde necesitamos detenernos un momento y ver cómo podemos ir descubriendo qué tristeza profunda está llenando la vida de mi vida personal, la vida de un hermano en la iglesia, de una hermana en la iglesia, de mis hijos, de sus hijos. Yo no sé, porque esto es muy real lo que acaba de decir Susi ahorita. Tenemos el ejemplo de un querido amigo nuestro que de la noche a la mañana su hijo se quitó la vida. Y quedan muchas preguntas y ni una respuesta, porque la respuesta se la llevó él. Pero esto es muy real, hermanos. Por eso es importante el hecho de ir y conocer, indagar, investigar. Si vemos que el comportamiento constante de uno de nuestros hijos cambió, es decir, podemos tener momentos de tristeza, pero estar triste todo el tiempo significa que el comportamiento constante cambió. El conflicto suyo no es igual al de un adolescente, el mío no es igual al suyo, pero no podemos ponerle el peso de lo que yo pienso de que es un conflicto a lo que le está pasando en la vida individual a cada uno de los muchachos, ¿verdad? Esa es mi intervención. Gracias, Susi. Ok, muy bien. Gracias, Giovanni, por la intervención. Y bueno, como decía Giovanni, ¿verdad? Es algo muy, muy real lo que sucede. No debemos de tomarlo a la ligera porque esto del suicidio realmente es muy, muy delicado. Es un tema que, miren, entre líderes y entre cristianos casi no se toca, pero sucede, hermanos. Hemos sabido de, como decía Giovanni, de amigos, de hijos, de pastores, hijos de misioneros que han llegado hasta este punto por conflictos internos o por conflictos familiares que nunca se pudieron resolver, ¿verdad? Entonces, bueno, viendo siempre esta loma resbaladiza, veamos el otro lado, ¿verdad? Estamos yéndonos a los lados extremos ahora. La respuesta de ataque, miren, en un conflicto puede haber la litigación. La litigación tiene que ver con aquellos que llegan ante un juez civil para buscar una solución. A veces no se lleva y aquí tenemos una abogada, ¿verdad? A Cori. Las iglesias lastimosamente han llegado a este punto en ciertas ocasiones. No es nuevo este tema, ¿verdad? A lo largo de la historia se ha visto cómo entre cristianos han habido problemas y hemos sabido de familias, hermanos, que llegan a este punto por herencias, por conflictos de herencia. ¿Cómo puede ser posible que entre hermanos se vayan a amenazar ante un juez, verdad? Pero sucede, hermano, sucede, es real. Entonces, tomémoslo en cuenta. Miren, otra respuesta de ataque es cuando la persona quiere ganar el conflicto, ¿verdad? Es la agresión. En este punto, miren, algunos tratan de vencer por medio de la fuerza, algunos usan el golpe, la fuerza física o la intimidación con ataques verbales. Hermanos, esto cuántas veces no se da en las familias, lastimosamente. Aquí estamos líderes de ministerios. Esto es real entre creyentes, hermanos. ¿Cuántas personas en los ministerios, en las iglesias, no se han atacado verbalmente? No solo en las familias cristianas, sino que en los ministerios. Nosotros hemos estado en medio de situaciones en el pastorado donde gente se ofende, ¿verdad? Verbalmente y fuertemente, ¿verdad? Entonces, la agresión es una muestra de orgullo, de inmadurez espiritual y de muchas cosas más. Y esto, dentro de la respuesta de ataque por ganar un conflicto,
puede llevar a lo contrario que veíamos anteriormente del suicidio. Esto puede llevar a un asesinato. En una desesperación por ganar un conflicto, hay personas que pueden quitarle la vida a sus oponentes, hermanos. Y esto en familias, como ya dije, por herencias o por otras situaciones, por infidelidades. ¿Cuántas personas no han llegado a este punto en una desesperación por querer ganar un conflicto o porque están desesperados y no encuentran la manera de cómo resolver el conflicto? Hermanos, hasta aquí yo les puedo decir, si nos quedáramos con esto, estas respuestas al conflicto, esto sería un caos, ¿verdad? Estamos aquí para ayudar a otras personas y yo me pregunto, ¿y si todo esto sucede, cómo vamos a poder ayudar a la gente, ¿verdad? Pero miren, la palabra de Dios nos da la esperanza de que sí se pueden resolver los conflictos de acuerdo a los principios que Dios nos da. Entonces, hay una respuesta de paz. Podemos buscar esta respuesta de paz. Nosotros somos esos pacificadores, esos mediadores que la gente necesita y nosotros mismos debemos de aprender a resolver los conflictos de esta manera. Miren, hay una forma. Pasar por alto la ofensa. Bueno, cuando la ofensa es insignificante, definitivamente no vale la pena ni siquiera tocar el tema, ¿verdad? Y buscar un conflicto donde no lo hay. Si lo que la persona dijo o hizo realmente no me ofende gran cosa o yo lo puedo pasar por alto perdonándolo en mi corazón, pero perdonándolo de verdad, hermano, no quedándome con resentimientos, porque aquí está el problema. Cuando pasamos por alto la ofensa, muchas veces lo confundimos con negar el problema y quedarme con el resentimiento, quedarme con esa emoción que me causa dificultad en mi corazón, que me causa problema, ¿verdad? Que hay algo ahí en mi corazón que no me deja estar en paz con esa persona. Eso no es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa es decir, ok, me dijo esto, me vio de esta manera, tuvo esa actitud, pero lo perdono, la perdono. Realmente no vale la pena discutir por eso. Adiós, problema, ¿verdad? Adiós. Y realmente tirarlo a un lado y no volverme a recordar de eso. Si vuelve a suceder, entonces sí vale la pena poder llamarlo, a hablarlo con la persona. La respuesta de paz también incluye la reconciliación. Hay temas personales o relacionales que debemos de resolver a través de la confesión. Si esa supuesta ofensa que pasé por alto me sigue estorbando en mi corazón, es mejor ir a hablarlo, mejor ir y decir, mira, esta situación me causa un conflicto dentro de mí. A lo mejor tú lo dijiste, lo hiciste sin ninguna intención, pero dentro de mí hay un conflicto y te lo quiero contar y quiero saber si hay algo o no. Miren, hermanos, llegar a eso es producto de madurez espiritual. Y muchos no están acostumbrados a recibir este tipo de comentarios. Y ay, qué aprensiva eres, ay, qué exagerada, ay, qué sensible. No, lo que la persona está haciendo es tratar de tener limpio su corazón. Entonces tenemos que aprender a recibir esas palabras para tener una corrección amorosa y tener una relación que se caracteriza por el perdón, ¿verdad? Ahí debe de haber una reconciliación mutua. Puede ser una ofensa leve o puede ser una ofensa grave. Entonces hay que buscar siempre la reconciliación. La negociación en los conflictos por cuestiones económicas o relaciones personales, que a veces es necesario llegar a soluciones de esta manera. Negociar. Se habla mucho de negociar en las relaciones de trabajo, ¿verdad? Pero también en la familia hay que negociar, ¿verdad? A veces, esto me ofende. Ok, negociemos, pues. No hagas esto, por favor, porque yo no voy a dejar de hacer esto, pero tú también deja de hacer esta situación.
deja de hacer esto porque nos ofendemos mutuamente. Hay negociación también en las relaciones interpersonales, familiares, en los ministerios, ¿verdad? Luego yo los quiero escuchar, por eso voy a ir un poquito más rápido. Otra respuesta de paz es la mediación, cuando otras personas intervienen espiritualmente. Ahí estamos ustedes y yo, hermanos. Muchas veces vamos a tener que mediar, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia, en sus familias, ahí dentro de su núcleo familiar, las mamás, los papás, a veces somos los mediadores, ¿verdad? Entre los hijos también, o sea, siempre tenemos que estar nosotros pendientes de que haya paz en nuestro hogar, que haya paz en la iglesia. Hermanos, miren esto, aprovechando el tema, nosotros somos llamados a tener a la unidad, a tener unidad unos con otros. Las iglesias se dividen cuando el chisme y el enemigo pone ahí esa semilla de el orgullo, de la murmuración, de la crítica, de no hacer caso a las autoridades. Seamos nosotros siempre un agente de paz en las iglesias, en cada ministerio. Cuando alguien de verdad, o sea, a veces sí, hay momentos en que nos desesperamos, pero no andemos divulgando las cosas malas de las personas, ¿verdad? Somos llamados a tener paz en medio de eso y no crear conflictos. Respuesta de paz también es el arbitraje, cuando otra persona que sabe el tema puede intervenir para escuchar los puntos de vista de cada uno. Ahí entran los consejeros, entran los líderes, entra el pastor, los ancianos, ¿verdad? Ahí podemos ser árbitros en medio de la situación, ¿verdad? Para buscar la resolución del conflicto. También la rendición de cuentas, hermanos, es importante. Aquí los líderes o los guías espirituales son llamados, pueden llamar a las personas para que rindan cuenta bíblicamente. No es para enterarse del chisme, ¿verdad? No, es para que rindan cuenta, porque cuando nosotros tenemos a alguien a quien rendirle cuenta, esto nos ayuda a estar más firme espiritualmente. Y esto nos ayuda a promover el arrepentimiento. Miren, estamos viendo una serie de David, se llama Reyes, y estamos justo en la etapa cuando David ya pecó con Betsabé y todo el proceso que llevó. Miren, excelente la serie, pero cuando dice el promover el arrepentimiento, y vemos cuando una persona que ha pecado realmente llega a arrepentirse delante de Dios, hermano, Dios no lo juzga, Dios lo perdona. Dios es justo y le da perdón a la persona. ¿Por qué nosotros siempre estamos buscando a quién acusar? Humanamente somos así. Estamos buscando siempre a quién vamos a acusar. ¿De dónde lo podemos agarrar? A ver, ¿qué hace para que, a ver, ahora sí lo voy a agarrar? Dios no actúa de esa manera. Dios llama a la persona a un arrepentimiento genuino. Entonces eso de rendir cuentas no es para a ver qué hiciste, para regañarte, no. Es para que tú puedas crecer espiritualmente y promover siempre el perdón, el arrepentimiento y la justicia. Ahora, 3 preguntas y con esto termino. 3 preguntas que nos debemos de hacer en medio de un conflicto para llegar a la solución del conflicto. Primero, ¿cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? Primero me pongo yo, ¿verdad? Yo soy la que tengo que ver cómo está mi corazón en medio de este conflicto. Si tuve problemas con alguien, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con alguien en la iglesia, en el trabajo, ok, yo ¿cómo puedo agradar y honrar a Dios en este problema que estoy pasando ahorita? ¿Cómo lo voy a solucionar? De tal manera que Dios sea agradado por mí. Segundo, la segunda pregunta, ¿cómo puedo servir a los demás en esta situación? ¿Cómo puedo ayudar al otro?
¿Cómo puedo ayudar a las personas a que este conflicto sea de buen testimonio en la manera en cómo lo vamos a resolver? Miren, hermanos, valga la aclaración, entre los matrimonios, yo creo que aquí todos hemos vivido esa situación, a menos que haya un soltero o soltera, ¿verdad? Pero aún cuando, me acuerdo, hace muchos años, me acuerdo que mi hermana una vez me dijo, que está casada, ya, que es misionera, me dijo, Susi, si tu hijo que está pequeñito los ve discutir, también que los vea pedirse perdón. Y eso es clave, porque yo creo que todos vamos a tener un momento de conflictos, ¿verdad? En los hogares, en las iglesias y todo. Pero que los demás puedan ver que esas personas que tuvieron el conflicto se piden perdón y arreglan la situación, eso es de buen testimonio. Eso es servir a los demás en medio de ese conflicto. Y por último, la pregunta, fíjense, esto es algo que a mí me toca mucho porque esta es la meta en medio de los conflictos. ¿Cómo puedo desarrollar mi carácter conforme al de Cristo en esta situación? Hermanos, ¿cómo fue Cristo? ¿Fue perdonador? ¿Fue humilde? ¿Fue sabio? ¿Fue bondadoso? ¿Misericordioso? Y póngale todas las cualidades y características del carácter de Cristo. A ese carácter es el que nosotros debemos de llegar, anhelar ser como Cristo es. Y en medio del conflicto que estemos teniendo o que las personas tengan, nosotros debemos de animarles a seguir en ese camino, ¿verdad? De resolver el conflicto para parecernos más a Cristo. Hermanos, es un tema demasiado largo. Yo les voy a compartir al final de esta clase, les voy a compartir un libro. Yo quería extraer una parte del libro, se llama Confrontar sin ofender. Pero es tan bueno el libro que mejor se lo vamos a poner ahí. Tiene 200 páginas, 199, pero es muy bueno. Habla de toda esta situación de cómo confrontar para resolver los conflictos de una manera sabia.